Hola, hola, muchas gracias por acompañarme en otro miércoles más, platicando de temas de conciencia. Y quiero empezar con ese preámbulo, ¿no? De lo que es la conciencia. Cada quien define la conciencia de muchas maneras diferentes y cada quien tiene su propio estilo. Y algo que para mí ha sido como muy importante en estos últimos 2 años es volver a, de alguna manera, instruirme, volver a ver el significado de las palabras, la diferencia que hay entre mi parte mental versus la parte emocional. Y hoy me gustaría cambiarles un poquito el tema de la conciencia. Cuando nosotros decimos, hay que tener conciencia. Generalmente esa palabra es una palabra única para una situación. Y visto desde un punto un poquito más elaborado, más en una parte filosófica de observación de tu vida, deberíamos llamarlo conciencias. Porque la palabra como tal, conciencia, es la conciencia. Es, por ejemplo, la palabra saber está muy así, trenzada con la palabra conciencia. Conciencia es el hecho de saber algo. Es, por ejemplo, tú tienes conciencia que el cielo es azul. ¿Ok? Ahora, en ciertos lugares, ámbitos, espacios, el tiempo, etcétera, etcétera, el cielo no se va a ver necesariamente azul. Se puede ver de otros colores o inclusive de otras formas. ¿Sí? O inclusive puede ser hasta más o menos dispersado en distintos colores, ¿no? Depende de muchas cosas. Entonces, hoy te invito a reconsiderar la palabra conciencia. Si tú estás pidiendo, por ejemplo, ¿no? Deseo tener conciencia financiera. Conciencia financiera, pues en realidad ya lo tienes. Tienes un punto de vista referente a el dinero, qué es el dinero, cómo funciona. Pero todo eso quizás está metido en una sola frase o en una sola forma de observar o tener conocimiento acerca de esto, ¿no? Entonces, hoy empecemos a agregar la pluralidad. Imagínate cómo sería tener múltiples conciencias financieras. Y aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de, puedo tener, oye, oye, siente el viento así como que entró. ¿Alguien más lo sintió? Entonces, cuando yo digo conciencias financieras, estoy hablando un poquito más acerca de la capacidad, por ejemplo, si yo tengo varios negocios, entonces tengo conciencias financieras. Puedo estar presente, consciente y atento a los tres negocios o los que sean que son, ¿no? Versus solamente a uno. Ok, entonces hoy estoy respondiendo un poquito de preguntas que me estén haciendo en línea. Entonces, si me quieres enviar una pregunta mientras estoy aquí, o para el futuro, se puede hacer, ¿eh? En Messenger, envíame la pregunta. Tengo la primera pregunta que ya me hizo alguien. Y la pregunta es, ¿por qué siento una conexión más grande con mi papá ahora que ya falleció que cuando estaba vivo? Primero me encantaría desde la parte ególatra, hacer esa plática acerca de mí. Entiendo exactamente lo que dices. Mi experiencia fue casi lo mismo. Cuando mi papá murió, algo cambió. Solo que en aquel momento yo no tenía las palabras o las energías. Ahora, lo que te puedo decir hoy es, la vida humana está basada en la dualidad. Todos, absolutamente todos en el planeta somos un Judas. Vamos a traicionar a alguien. En mayor o menor escala, lo vamos a hacer. Por ejemplo, de repente yo quiero comer carne y mi amigo quiere comer pollo. Y, y si los dos queremos y solamente venden carne y pollo en dos lugares diferentes, nos vamos a separar o vamos a hacer algo en contra del otro de alguna manera. Y cuando digo en contra del otro, no es una forma necesariamente malvada, sino manipularlo, convencerlo, como quieras, ¿no? Pero me lo llevo al otro espacio, ¿no? Entonces, nosotros cuando somos humanos tenemos esa dualidad. Vamos a cambiar de idea, vamos a cambiar de forma de pensar, se nos va a acabar la energía o de repente vamos a tener mucha energía como para poder pelear, discutir, alegar
O ya en casos, pues ahora sí que un poquito más avanzado sería, pues diálogos así de tipo filosóficos, ¿no? Entonces, bueno, entonces la respuesta corta sería, ahora que tu papá no tiene un cuerpo físico, el papel y el rol de humano dejó de ser desde la dualidad. Entonces ahora puedes percibir los atributos y es aquí donde también podemos empezar a ver un poquito, y eso es parte de la hipocresía de la vida humana, porque por ejemplo cuando vamos a cuando alguien muere y vamos al velorio, generalmente la gente hace hasta poesía de lo hermoso y bello que era esa persona y la realidad es que no lo era. Ahora, si tú te levantaras y dijeras algo al respecto, tú terminarías siendo el villano del universo, solo que olvidamos y queremos quedarnos solamente con esas ideas, ¿no? Y muchas veces olvidamos las partes que simplemente olvidamos las partes de las cuales no queremos aprender algo, que no nos llevaron a algo que se llama la responsabilidad. La palabra responsabilidad es una palabra muy curiosa porque generalmente la palabra responsabilidad pensamos que es como estar a cargo de algo, ser el jefe, ser maduro, etcétera, etcétera. Y la palabra responsabilidad, visto desde un espacio con múltiples conciencias, sería la capacidad de respuesta hacia varios lados que tengo yo. Por ejemplo, si yo voy caminando en el bosque y de repente una serpiente aparece, o sea, si yo no tengo responsabilidad como tal, pues muy probable la víbora me va a morder, me va a atacar. Versus, puedo brincar del camino, puedo, miles de opciones que se pueden hacer, ¿no? Entonces, creo que es importante que veamos esto. Entonces, creo que ya me extendí un poquito en la respuesta y pues es lo que te puedo ofrecer en este momento, ¿no? Entonces, es algo muy bello cuando logramos esa comunión, esa conexión con un ser que ya murió. Ahora, algo que sí va a pasar es que va a ser menos y va a ser menos y va a ser menos. Generalmente en mi práctica, desde siempre, desde muy pequeña edad, primero murió mi abuelo, eventualmente murió mi abuela. Entonces eran los seres con los que yo me comunicaba un poquito más. Y ahora no es que no estén, es que ellos ya están en otro plano, en otro lugar, ahora sí que en otra dimensión. Y todavía los puedo ubicar, los puedo encontrar, solamente que ya no es con el personaje humano como tal. Hay memorias y hay conexiones todavía. Se podría decir de alma a alma o de espíritu a espíritu, como tú gustes entenderlo en tu cosmovisión y se va haciendo menos, ¿no? Y mi papá murió, pues murió después de mi abuela, entonces de repente todavía hay momentos en que yo hablo con la energía de mi papá solo que ya es menos esa interacción que estoy teniendo, porque al final de cuentas yo también tengo que vivir mi vida. Ahora, ayer estaba platicando con una amiga y hablando del tema de los papás, y esto puede abrir así una lata con gusanos si no la persona adecuada reacciona emotivamente a esto. Mi conversación con mi papá anoche era, que me quitó el sueño, por cierto, hablar con mi papá. Y empecé a hablar con él, papá, ahora que no eres un humano, ¿me puedes enseñar lo que es ser un hombre? Y, ay, oye, ¿quién de ustedes sintió así como que se movió algo detrás de tu cabeza? Así como que, pero no, no en versión fea, como que algo se movió así y te hizo como unas cosquillitas o se reajustó algo en la parte trasera de tu cabeza. Ahora, tomando en cuenta que cuando yo estoy hablando con mi papá, estoy pidiéndole al guía personal que yo tengo y a la energía de la tierra que sean el filtro para que mi papá se comunique conmigo. Papá,
¿Me podrías enseñar lo que es ser un hombre? Y tengo que ser muy claro, no tiene que ver con las ideas del mundo humano como tal, es un espacio de muchas, muchas conciencias y estoy hablando de algo que va en tiempos, espacios, redes y dimensiones, donde la energía es lo que es. Con suerte, vamos más allá de las costumbres y las culturas regulares. Podemos ir que de repente hay una idea muy errada en el mundo de que ser macho significa ser hombre. Quizás ustedes no. Afortunadamente, yo diría que ustedes no, porque están aquí escuchándome y oye, y generalmente me escuchan o tienen pláticas conmigo. Pero mucha gente en el planeta tiene la idea de que es la palabra macho y hembra. O sea, hay gente que se ofende y aún así es la forma en cómo funcionan, porque hay una gran diferencia en eso, ¿no? Porque igual si habláramos de la energía de ser mujer, es, ay, qué bonito sentir. Y hay una energía con la que yo también manejo y platico que viene siendo la energía de las abuelas. Ah, muchas gracias, ya me llegó otra pregunta. Este, déjenme nada más cierro lo de la abuela. Entonces, desde el filtro de la tierra, pido a las abuelas que me enseñen a cocinar y a hacer magia en la cocina, a sanar mi alma o espíritu, de acuerdo a tu cosmovisión, y siéntelo. Bueno, déjenme leo esta pregunta. Madre de Dios, muy buena pregunta, me encantó, solo que es una pregunta bastante con tantos sabores. Hola, me gustaría que nos compartieras un poco acerca de cómo podemos lidiar con el supuesto karma y por qué hay situaciones que se presentan que tú no las generas o conscientemente no las has generado, pero te repercute. Gracias. Amo tu pregunta. Y aquí quizás me voy a meter en problemas, ¿no? De acuerdo a tu nivel de conciencia y dónde estás en ese momento, vas a necesitar, fíjate la palabra, necesitar ciertas herramientas, ciertos sistemas de creencias que te van a cambiar. Si nos vamos a la parte de la dualidad, donde generalmente vemos desde un mundo no tan consciente que eres bueno o eres malo, mucha gente se le tienen que poner reglas para que pueda cumplirlas y acatarlas. Y entre esos, de alguna manera, en algún momento se empezó a través de la observación, darme cuenta, si yo hago esto, sucede tal cosa. Son las repercusiones. Ahora, el karma nos hemos pasado entre todos en el sistema de creencia de los karmas. Porque, por ejemplo, yo para mí no, yo no considero que tú necesites miles y miles y miles y miles de clases y sesiones todo el tiempo hasta que logres, como se utiliza en el idioma, limpiar a todos los ancestros y todas las ancestras y demás, porque pues, en teoría, imagínate cuándo acabarías. ¿Cuántos humanos hemos sido? O sea, no hay un número exacto que se pueda decir, es un número muy grande, solamente que no se puede comparar. Y si hemos tenido varias humanidades en este planeta, pues imagínate, aún más grande, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas. Cuando tú ves las reglas del tráfico, generalmente, yo soy uno de esos, las respeta y maneja esa velocidad. Cuando doy la vuelta en el primer carril, inclusive si me tengo que cambiar al siguiente carril. Y eventualmente empiezo a moverme. Y hay gente que no sigue las reglas. Cuando se da la vuelta en tres carriles y claro, cada ciudad y cada país puede tener diferentes reglas de tráfico, ¿no? Pero lo que voy con esto es que de alguna manera el karma se estableció de alguna manera para que la gente tenga una especie de miedo a hacer las cosas, a cambiar. Ahora, hay momentos y lugares donde el karma sí te conviene. Por ejemplo, en México yo he aprendido que si te da comezón en la palma de la mano,
significa que vas a recibir dinero. Y aquí en este ejemplo así de preciso, pues obvio que te conviene creer en el karma positivo. Ahora, hay que tomar en cuenta que ya bien hablado, no se llama karma bueno ni karma positivo, se le llama dharma. Dharma es cuando recibes la energía de regreso, pero ya no como un castigo o como una compensación por el daño mal hecho. Entonces, aquí te conviene este punto de vista, esta creencia de que sí existe tal cosa como el karma. Ahora, muchas veces nosotros nos deslindamos de la responsabilidad pensando, ya le llegará el karma a esta persona. La vida se encargará de cobrarle. Yo tengo una frase que sí utilizo, ¿no? Que muchas veces es como que hago algo, tengo que hacer algo. Y generalmente me voy a ese punto donde voy. Se tienen a sí mismos. Yo no tengo que hacer nada. La puerta conmigo ya se cerró. No voy a empezar una campaña de desprestigio contra esa persona. Solo que si alguien viene y me pregunta, oye, fulanito o fulanita de tal, yo desde el lugar más neutral voy a decir, mi experiencia no es buena. Si la persona insiste en que busque más especificaciones de por qué o a qué me refiero, probablemente sí se los voy a decir, corriendo el riesgo de que si se lo van y se lo dicen a la persona de regreso, termino yo siendo el malo y el chismoso y la cosa rara. Entonces, a través de la práctica, de la vivencia, de la psicología, del ser social, has aprendido que no todo el tiempo puedes decir la verdad o como tal. Y no una experiencia. Entonces, el karma existe y no existe. Depende tu situación y lo que desees en tu vida. Ahora, es muy posible deslindarse del karma, ¿sí? Hay unas clases que yo doy de cirugías energéticas donde una de las meditaciones es deslindarme del karma y hay otra parte donde en alguna clase estuvimos trabajando eso de salir del karma. Ahora, esto no quiere decir que sales y ya está. Te quiero dar un ejemplo del mundo humano para que te quede claro. Es como engordar. Todos en ese planeta, puede ser que hay un 1% del mundo que no, pero casi todos de repente bajamos o subimos de peso. En ocasiones, inclusive si haces ejercicios y aún así puedes llegar a subir de peso. Yo diría que el karma es como el gimnasio. Me puedo inscribir al gimnasio y al mismo tiempo puedo revocarlo. Solo que aquí viene una responsabilidad, o sea, una forma de tener mucho más acción, más presencia y ser agresiva, sobre todo ser agresivamente presente en más áreas de mi vida. Y aquí viene la disyuntiva. Cuando tengo personas que directamente me están haciéndolo en contra de mi persona, de mi negocio, de mis personas a mis alrededores, etcétera, etcétera, ¿qué hago al respecto? Y quizás aquí retomamos el tema de hace rato que hablaba con, pues, a decir la energía de mi papá. Papá, ¿me puedes enseñar a ser hombre? Abuelas, ¿me pueden enseñar a qué hacer aquí? Y estoy hablando de un espacio de neutralidad. Espero que se pueda leer en mi rostro, cómo lo estoy diciendo. Así es que espero esta respuesta te haya servido mucho. Ahora, la cosa, la segunda parte de eso es cuando decimos, por ejemplo, yo no me acuerdo haber dicho tal cosa. No te acuerdas porque muchas veces es parte de cómo somos sociales, parte de cómo nos comunicamos que decimos cosas, porque de repente decimos cosas como chistes, pero ya dijiste algo. Por ejemplo, de repente hay una terminología que decimos, ay, me quiero morir, me quiero morir. Y es como una broma. Ya visto desde otro lugar, es como que acabas de decir que te quieres morir. Y no es que tengas la intención de morirte como tal, pero se podría discutir que tú ya lo llamaste.
Entonces, sí pasa esto, ¿no? Ahora, la cosa es que afortunadamente, solamente porque dijiste una vez eso no quiere decir que te vas a morir. Son las acciones que estás tomando en todas las áreas de tu vida lo que van a hacer, porque quizás dices una vez eso, pero quizás miles de veces al día dijiste otras cosas o pusiste en acción otro tipo de práctica. Entonces, simplemente es estar más presente en cómo hablo, cómo digo y qué significan las cosas. Y de alguna manera también, hay que darse cuenta. Hay una pregunta que yo hago a la gente y generalmente nunca saben qué contestarme cuando les pregunto, pero la pregunta es, ¿y a ti para qué te crearon? Casi ninguno de nosotros nos acordamos así como que minuto a minuto por toda nuestra niñez y que nos dijeron, ¿no? Solamente es recordar. Si, por ejemplo, mi papá o mi abuelo me dijo, mi nombre, Andresito, Andrew es ¿cómo se dice? Mi segundo nombre. Y a mí, o sea, si mi abuelito me hubiera dicho, bueno, de hecho mi abuelo sí me enseñó. Mi abuelo me enseñó a mí que uno debe pagar las utilidades por adelantado, tener todo preparado, las finanzas preparadas. Y decía él, hay momentos en la vida donde uno puede tener accidentes, no llegar a tiempo, la, 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 la. Ahora, en el caso de mi abuelo le gustaba viajar a Europa a comprar ropa. Entonces, había mucha posibilidad de que el avión muriera en el avión, se retrasara, etcétera, etcétera. Entonces, él dejaba todo preparado para que mi abuela no tuviera problemas con cómo lidiar con todo ese tipo de cosas. Y además de que a mi abuela le encantaba que mi abuelo se encargara de todo, de la forma en cómo ellos funcionaban. Entonces, eso me enseñó mi papá, entonces mi abuelo, entonces mi abuelo me enseñó eso, ¿no? De ser un hombre responsable, tener organización en tu vida. Mi papá no me enseñó eso. Yo no crecí con mi papá, crecí con mi padrastro. Y lo que a mí se me enseñó, y no es que me dijo, vas a hacer tal cosa, no fue tan literal, ¿no? Pero de alguna manera lo que a mí se me enseñó en mi casa, creciendo cuando viví en México, pues espero les cause gracia lo que voy a decir, pero a mí de alguna manera se me enseñó a ser una buena esposa obediente. Estoy fallando. Y una vez, espero les dé risas. Fallo total, porque no soy la buena esposa negada que no contesta y sumisa y que baja los ojos. Este, solo que de alguna manera fue la manera en cómo se me enseñó, porque se me enseñó a cocinar, o sea, se me enseñaron todas las labores que son, no estoy diciendo que los hombres no lo hagan, ¿eh? Que quede claro bien lo que estoy diciendo. Solamente estoy diciendo la forma en cómo se me enseñó. Entonces, desde la parte del crecimiento con mi mamá, con mi padrastro, no se me enseñó tal cosa como tal. Lo que me enseñó mi padrastro es que él me llevaba a trabajar y él era plomero electricista mil usos. Entonces, él me llevaba a mí como castigo. No me llevaba para enseñarme, me llevaba como castigo para tener un empleado gratuito. Entonces, él me estaba enseñando a yo trabajar para alguien más y ser obediente. En dos ocasiones no me gustó cómo me estuvo tratando y cómo me estaba maltratando. Y yo recuerdo que era muy niño todavía y dije adiós y me regresé a mi casa caminando lejísimos. Hoy lo sé, hoy que soy adulto, digo, wow, o sea, qué valor de ese niño haber crecido, ¿no? Entonces, es importante que tú pienses en esto. ¿Cómo te educaron? Ahora, yo conozco mujeres que ya sea que no hubo un hombre para enseñarle esto o simplemente por alguna razón eran la favorita del abuelo del papá y el papá los enseñó, mira, las finanzas de la casa se manejan de esta forma, de otra forma, ta, 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 ta. Entonces, quiero regresar a esa pregunta inicial. ¿Cómo te educaron? ¿Para qué te educaron? Ahora, dije lo de mi abuelita para que te quedara claro. Mi abuelita no le gustaba responsabilizarse de tener que pagar las utilidades,
estar consciente. Cuando mi abuelo murió, tuvo que aprender a hacerlo. Eventualmente mi tía, este, tomó ese rol de mi abuelo y empezó a hacerse, entre comillas, el hombre de la casa. Y claro, ella estaba casada, y aún, pero hubo una transición en los roles. Entonces, si a ti te educaron para no estar presente, para no escuchar, para no darte cuenta, entonces muchas de tus acciones van a ser secretas. Creo que te di demasiado para meditar. Bueno, pues espero eso te sea de mucha, mucha ayuda. Ahora, la ventaja de esto es que no importa para qué te educaron o cómo te enseñaron, todos, todos, todos nos podemos transformar, nos podemos cambiar y, pues como digo yo, podemos cambiar nuestra forma de vida y hacer algo más. Entonces, no quiere decir que te vas a quedar atorada en ese aspecto, pues para siempre, ¿no? Ok, pues esas son las dos preguntas que tenía. Oye, me encantaría saber cuánto tiempo llevo hablando, pero no le veo. No quiero hacer muy larga esta conversación. Bueno, este video lo voy a subir a YouTube. Facebook está dando una notificación ahora de que los videos que hagamos como Face Live ya no se van a, ya no se van a grabar como tales. Van a dar solamente un tiempo en la grabación. Y entonces me gustaría darles una premisa a una conversación que no he terminado. Yo quiero llamar esto poesía del caos, porque de alguna manera esto es una especie de manifiesto que tiene mucho para aprender y decir. No lo he terminado, pero me encantaría terminar esta conversación de hoy con esto. Y pues afortunadamente lo pueden en YouTube, lo pueden volver a escuchar, le pueden poner los subtítulos, con suerte si entiende las palabras que dije. Y recuerden que tengo dislexia y se me mueven las letras, entonces es probable que cambie alguna palabra. ¿Sí? Poesía del caos, by Paul Gallarzo. Nací para irritarte, agitar tu caldero, mostrarte tus demonios. Así tan importante soy que sigues pensando en mí, inclusive si no me ves. Esta vez te invito a tomar notas. No es lo que crees, ya que eso te aleja del saber. Relájate. Si yo lo tengo, quiere decir que ya existe. No me lo puedes arrebatar, ya que hay un magnetismo que lo sostiene en mi espacio. Puedes duplicarlo, inclusive tener más. Como una entidad viviente, existe una relación y cooperación con nosotros. He aquí la clave. ¿Con qué contactas? La plática interna y la dureza que te acompaña. ¿Eres tú o es algo que te posee? Los demás son guías de lo que ya es. Entonces, ¿me vinculo con la envidia o la inspiración? Es mi poder de elección y contacto. Si te aferras a él, no lo sé. No lo puedo ver. Esa es tu prioridad y tu autohechizo. A nadie le debes lealtad de ser miserable. Y que te quede claro, no es el dinero lo que heredó, ni las circunstancias. Todos absolutamente tenemos las mismas conversaciones. Es el cómo lo manejo y respondo lo que hace las diferencias. Te invito a que conectes con lo que conecto y dejes esas relaciones oscuras que te drenan. Aprende esto. La mente para entender compara la luz contra la oscuridad para poder crear una imagen en el punto medio de las dos. Existe el gris neutral y en las dos direcciones está el arco iris de la dualidad de esta experiencia. Pon tu atención en ti, recupera tu poder
Abraza tu experiencia y reconoce que tienes una fuerza que no se puede explicar, solo se siente. El poder lo pierdes cuando te enfocas más en algo que se canceló, algo versus lo que plantaste. Está creciendo y las relaciones que ya tienes, si dejas que algo robe tu paz por salir del control que esperabas tener sobre algo o alguien, pues querido amigo, la vida es así y diario fallarás en triangular para que algo cuaje. Y además, la vida natural no está esperando por ti o se pone de acuerdo solo contigo. Mi poder es lo que hago. Ahora, medítalo. ¿Funcionas desde la oscuridad o desde el día? La oscuridad es mentirte y poner más la atención en otros que en ti. De día es levantarse con el sol y tener la comunión conmigo mismo, practicando los ejercicios físicos, mentales y observar mis emociones. Bueno, una parte del final donde se me brincaron las letras y ya no sé, sé que lo dije mal, pero bueno, ahí va. Esto de alguna manera es como el preámbulo a limpieza de espacios, ataques psíquicos. Probablemente no diga esto como tal o se cambie, pero este es como el alma o el espíritu de esa conversación. Y agradezco mucho que me escuchen. Mucha gente no lo sabe y yo sé que lo digo y no me lo creen. Sí soy muy tímido, que además tengo dislexia, se me mueven las letras y como pueden ver los ojos me están súper llorando de que las letras se me cambian de colores y formas y se me voltean. Entonces, ese es mi mayor esfuerzo por leer, pero me emociona mucho y leer cosas como esto para mí es una parte de esa poesía del caos que es lo que es. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme y recuerda lo que es, lo que fue y lo que será, ya lo tienes. Como decía ahí en esa poesía, ¿a qué te aferras? ¿Con qué te conectas? ¿Con qué te comunicas? Bueno, muchísimas gracias y los vemos mañana, jueves, con la conversación con Gio acerca de la magia y mañana bien, ya sí, más, más agresiva y más potente. Así es que, de igual manera, ya saben, mañana les vamos a compartir el Zoom, el número, si alguien quiere estar con nosotros o simplemente ver la repetición o la grabación, ¿ok? Muchísimas gracias y que este miércoles sea de un abrazar a todas esas tomas de conciencia que ya eres y dejar de minimizarte con decir conciencia. Conciencias. Muchas, muchas, muchas. Que seas un mago viajero. Gracias.